Arrancamos, señoras y señores, un programa más de Clásicos Garage, programa número 14. Hoy no estamos en vivo, salimos grabados, pero vamos a salir en marzo de 2026 en el contexto de 50 años de aquel nefasto golpe de Estado que trajo tanta tragedia, tanto dolor y tanta oscuridad para todo el pueblo argentino. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado para el que yo preparé una canción. En realidad. Mira. Me acabo de acordar que preparé una canción y que dice así. Epa. Le he pedido tanto a Dios, chan, 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 que al final oyó mi voz. Papo. Chan, 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 hoy nos viene a visitar. Chan, 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 un periodista sin igual. Muy bien. Él también es escritor. Dan, 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 dan. Tiene libros de investigación. Dan, 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 dan. ¡Ay, qué gran felicidad! Claudio Gómez ya está acá. Claudio Gómez ya está acá. Buena. Ahí está el corito. Claudio Gómez ya está acá. Es que no nos avisaste. Sos como con la viola, con algo. Como el Bambino Ponce de los goles. Bueno, Que inventa canciones. No, me encantó una maravillosa presentación, jamás en mi vida me presentaron, pero Aparte nos muy sorprendió parecido todo. a esto. Siempre hay una primera vez. Siempre es, estamos con Claudio Gómez, periodista, escritor, listo, escucha. ¿Qué te parece? ¿Qué opinás? Acá. Nunca me inventaron un cantito. dice una canción. Che, voy a venir seguido. Voy a venir seguido. Sí. Bueno, Claudio Gómez, un amigazo para mí y hoy, a partir de este momento, seguramente va a ser un amigo más de la casa de Clásicos Garage, de Pablo y de Mariano, mis compañeros con los que hacemos este, no humilde, digno programa de radio para ver, que vienen disfrutando y hoy disfrutan un programa nuevo, así que muchas gracias por estar acá. No, gracias a usted. Este es un placer venir acá. Hace un minuto que arrancamos y ya la estoy pasando bárbaro. Así que me imagino que viene de clima agradable. Amigable. Amigable, totalmente, Sí. totalmente. Los amigos de mis amigos son mis amigos, Sí, ¿no? obvio. Así que, Siempre hay esa conexión, ¿viste? Cuando exactamente. cuando te juntás. Así que bueno, acá estoy. Acá estoy para charlar de lo que ustedes propongan. Gracias. Bueno, buenísimo. Tenemos que recordar hoy también a alguien que estuvo con nosotros, nos dio una entrevista, un grande del periodismo, un grande del periodismo gráfico y radial, televisivo, director del Gráfico mucho tiempo, un tipo que... Director de la revista Gráfico. Sí, un director de la revista El Gráfico, un tipo que ha dignificado, digamos, y ha honrado la profesión de periodista. Por eso quisimos invitarte, Claudio, también, porque es a lo que vos te dedicás dentro de otras cosas, pero vos sos periodista gráfico, y imagino que también recordarás con mucho cariño a Ernesto Cherkis Vialo. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Sé que estuvo acá, vi ese programa, me gustó mucho, lo disfruté mucho el día que estuvo Cherkis acá. Yo tengo una particular devoción por aquellos periodistas que cuentan historias, que saben contar historias y que son buenos narradores. Y Cherkis ahí era un maestro escribiendo historias y era un maestro narrando oralmente historias. Desde una anécdota trivial hasta una pelea épica de boxeo de... Sí, tenía una forma como que te hacía sentir en el de Gatica o momento. de Monzón. La contaba muy bien, tenía mucho talento para narrar. Y eso los periodistas, bueno, los que escribimos,
lo valoramos mucho, ¿no? Lo rescatamos mucho, Sí, sí. porque es en definitiva a lo que todos mal que mal aspiramos, a contar una historia, que esa historia provoque algo, genere algo en aquel que la está leyendo, ¿no? Y Cherkis era un capo, un maestro, número uno, para eso era un genio. Tal el entusiasmo que tenía, viste, cuando lo hacía y muy bueno. Muy bueno. Además, era una persona que en lo personal, cuando uno lo invitaba a un programa, sea quien fuera, seamos nosotros, que no nos conocía mucha gente, o sea un programa de televisión conocido, un programa de radio, iba igual, sin importarle si lo veía mucha gente. Él mismo me contó a mí que cuando lo invitaban chicos estudiantes de radio, de cine, él iba desinteresadamente a contar porque le gustaba contar. No tenía esa soberbia de mucha gente, de muchos Sí, le periodistas, gustaba ayudar. muchos periodistas Sí, sí. que a lo mejor se la creen un poco y van nada más a los programas que tienen repercusión. No tenía nada de eso. Y la verdad que, como decía él, era un tipo que hablaba como escribía, que es difícil en la profesión poder darse el lujo de hablar como se escribe en la gráfica, Sí, ¿no? sí, sí. Que uno tiene tiempo de pensar, de saber lo que redacta. Sí, estoy pensando ahora tal vez un personaje de otro palo, pero muy parecido en cuanto a cómo escribe y cómo habla, es el Negro Dolina. Ah, ¿No? Claro. Un tipo que lo Sí, lees y es un placer, está en el nivel, está y en lo la altura. escuchás Claro. y es un placer sí, escucharlo, ¿no? Sí, total. Sí. Pero que son hablan pocos, como son pocos. poéticamente, digamos. Tienen Sí, una... distinto, son hablan distintos. distinto, son utilizan distintos. palabras, Víctor Hugo. tejen. Sí, Víctor también, Hugo, también, sí. Víctor Hugo, ¿no? Lo que decís vos es verdad, utilizan palabras que parece que no utiliza el común de la gente, ni de la Claro. gente del ambiente, no de la gente común, digo, del común de la gente que está en los medios. Claro. Claro. Eligen Sí. palabras, que seleccionan palabras que no sé. Pero aparte seleccionan una forma de conectar esas palabras, ¿no? Porque hacen como un poco de... tienen una musicalidad. Atrapan porque en su lenguaje, en su oralidad, en su narrativa oral, tienen una música propia. ¿Sí? Cherkis tenía una forma de hablar, ¿viste? Así como... Sí, sí, da placer escucharlo, da viste la placer, historia. Sí, tiene sí, una sí. armonía, y Víctor Hugo Sí, también, me sí, gusta sí, Víctor claro. Hugo, y Víctor tiene Hugo, una sí, melodía sí, sí. propia, y el Negro Dolina también tiene una melodía Sí, son propia. 3 o 4 nada más. Más barrial, más de Sí, corte, sí, ¿viste? sí, El sí, negro. sí. Pero tiene una melodía, es así. ¿Vos tenés una melodía? No sé. ¿O es dura la escritura, digamos, es demasiado dura la escritura gráfico, deportiva, como para... Bueno, no, pero se le puede imprimir. ¿Imprimir qué? Una melodía. Una musicalidad, un una ritmo. musicalidad, ¿Un ritmo? Sí. Sí, claro, por supuesto. Es muy trabajoso, ¿no? Eso tiene que ver con escribir mucho, buscar el estilo, encontrar el estilo, buscar el ritmo. Es bastante complejo lograr eso. Hace un par de años, cuando murió Paul Auster, el escritor estadounidense, tipo un capo, escribiendo, pero un capo, pasó como todo, se murió y las redes sociales empezaron a llenar de material de Paul Auster, y ahí en el medio de todo veo un video en el que él cuenta cómo escribía. Y dice Paul Auster: yo empiezo a escribir todos los días a las 10 de la mañana y escribo hasta las 6 de la tarde, 8 horas por día. Con suerte puedo escribir una página por día. En mis mejores días una página y media. ¿No? Un tipo que además escribía extraordinariamente bien y tenía el oficio que le salía por instinto, pero él escribía no más de una página. Dice, ¿por qué? Porque yo escribo, reescribo, corrijo, Claro. borro, Sí, sí, vuelvo a sí, escribir, vuelvo a corregir, vuelvo a borrar, y hago todo este proceso hasta que parezca que escribir es fácil. Claro. Un metódico. Fue una clase de escritura eso. ¿Cómo arrancaste, Claudio? ¿Qué es lo que te llevó a escribir? ¿Qué es lo que me llevó a escribir? Cuando empecé a estudiar periodismo. Ahí ya. Sí, antes de entrar a la escuela de periodismo yo no tenía la menor idea que podía tener alguna chance o posibilidad de escribir. Nada. Y ahí ya te empezó a gustar. Claro. De agarrar. Y en la escuela donde estudié periodismo, TEA, que es la escuela donde doy clases, tiene todo, el primer año es periodismo gráfico, es escribir, y ahí empecé a escribir y empecé a darme cuenta que
más o menos me salía, que me gustaba. Sí, una pasión. Claro, y Sí, empecé y dije, che, qué bueno que está esto. Está bien. Y además, a la par de que yo empecé a escribir, empecé a leer también. Yo que sé, era un lector incipiente, Sí. pero bueno, ahí empecé a leer mucho más. Mm. Y para escribir bien hay que escribir y leer. Digo, no hay... Eso más- te iba a preguntar, ¿qué no- referente? No hay más secretos que eso. Escribir y leer, escribir y leer. Referentes y el número 1 es Rodolfo Walsh, el Gordo Soriano, Tomás Elio Martínez, Osvaldo Bayer, Juan Gelman, toda la banda que escribía en página. Yo empecé a estudiar principios de los 90, en el 91 empecé a estudiar. Página 12 era el diario de referencia y todo lo que escribían ahí lo leíamos con devoción, ¿no? El Gordo de Almaceto, las contratapas y la Nata mismo. Sí, Galeano, hacía contratado Bueno, también. ni hablar. Y por Soriano te empezó a gustar el tema de escribir sobre fútbol o sobre No, en general, no. o por otros autores. Me influyó más el Negro Fontana Rosa Fontana Rosa. y me pondría de pie cuando nombro al Nos Negro. ponemos de pie. Nos Con ponemos todo, de pie. todo, Ponemos todo de pie. Claro, Con la sí. rosa nos ponemos de Sí, pie. con la Ahí rosa. está, muy bien. Es que me pasó algo con el Negro Fontana Rosa. Increíblemente, porque aparte, disculpad, pero Sí, Fontana Rosa, que no es de los exquisitos escribiendo, justamente escribe a veces y increíblemente pasa lo que pasa, que fue Como el simple. número 1 en Sí. el relato. El Tipo número simple. Escribe como habla cualquier Yo me acuerdo, persona. ¿no? viste cuando pasa algo importante en la vida, vos te acordás dónde estabas, con quién, Sí. ¿no? Sabés con quién viste el gol de Maradona a los ingleses, Sí. sabés dónde estaba Los momentos esos. cuando Sí. cayeron las Torres Gemelas, Mm. cómo te enteraste. Bueno, yo me acuerdo cuando leí por primera vez al Negro, Mira. porque para mí fue una revelación. Claro. Mm. Y fue en un micro yendo a Rosario. Me iba un fin de semana a Rosario con hace muchos años, una novia de entonces, y dije, bueno, voy a Rosario, me compro un libro de Negro Fontana Rosa. Entonces me compré un Claro. libro para leer en el viaje. Y me acuerdo, tengo la imagen de estar en el micro. Andás a ver si fue así, pero a mí me quedó esa imagen. En el micro, a oscuras, con la luz, viste esa lucecita Sí, que sí, tenés sí, sí. en los micros que te iluminan. Sí. Y yo leer el cuento que después derivó en la película Metegol, que es Memorias de un Win Derecho. Que el que habla es un tipo que empieza diciendo, a mí me vienen a hablar de goleadores, yo te meto 6.000, 7.000 goles por temporada. ¿No? Y empieza a hablar un tipo, hablar, un delantero, goleador, tremendo, y termina siendo un delantero metegol. ¿De qué habla? Mirá. Es un muñequito Sí, metegol, ¿no? Empieza a dar pistas. Buenísimo. Yo estoy siempre clavado acá, ¿viste? No sé qué, el 9 ahí en el medio, no sé. ¿Viste? Empieza a dar pistas hasta que al final termina revelando Qué bueno. que el que habla. Claro, por eso hacía 7.000 goles por temporada. Claro. Sí. Y me acuerdo yo en el micro, yendo a Rosario, leyendo Memoria de un Win Derecho. Mira, justo Juan Sasturán, mira. Azarosamente, bueno, otro genio, otro capo. Sí. Y yo leí eso y dije, fue una revelación para mí. Estoy descubriendo algo. ¿Y cómo es este tipo que es escritor, que es historietista, humorista, y me está contando una historia de fútbol? Y ahí me agarró una especie de devoción por el Negro. Sí. Por algo también son las cosas, también. ¿No? Por algo pasa, ¿no? Claro. Sí. Y tiene esa simpleza y esa profundidad también, ¿no? Te cuento a lo profundo, pero desde lo simple, con un lenguaje simple, con acciones cotidianas, te cuenta lindo. Cuando dijiste Claro, uno palabra se siente parte. cuando Sí, dijiste la palabra simpleza, se me vino automáticamente a la cabeza el cuento La Barrera, Mm. donde en el patio de una casa un nene está jugando solo y forma una barrera con el sifón, la maceta y relata que va a patear un tiro libre. Y el sifón, la maceta, no sé, El cajón de no sé cajón qué manzana, cosa. es la barrera. Sí. Y él hace todo el relato y la madre lo escucha en la cocina y le grita que vaya a poner la mesa.
Y él lo interrumpe y dice, pará mamá, y voy, le dice, y sigue con el relato. Y todo ese cuento es un mundo en el patio, ese chico, ese nenito de 7, 8 años, que imagina pateando un tiro libre con las cosas que tiene en el patio. Claro. Eso es la simpleza. Claro, que totalmente. lo cuenta el negro Fontana Rosa de una manera Totalmente. simple Eh. y espectacular. Tiene un cuento, bueno, el cuento más famoso del negro, 19 de diciembre de Lo 1971. hablamos en un programa. Sí, claro, que ¿Te es acordás cómo? probablemente Sí. el mejor cuento que alguien Sí. alguna vez haya escrito y escribirá sobre el fútbol. Sí, sí. Que yo me tomé el atrevimiento de chorearlo al negro. Porque, ¿qué pasó? Ese cuento se sitúa en una semifinal, Rosario Central News, acá en Cancha de River, 19 de diciembre del 71. El partido homenaje al Bocha fue el 19 de diciembre del 91. 20 años, exactamente 20 años después. No sabía. Exactamente. Ah, Partido homenaje en la doble visera, cancha Sí, sí. independiente. Yo cuando vi que las fechas coincidían dije acá hay algo. Entonces, el protagonista del cuento del negro es el viejo Casale. Claro. El viejo Casale que Que lo palma. secuestran para... Tal vez estoy spoileando, lo secuestran. No, Sí, Lo sí, llevan sí, y sí. palman la Es como el cancha. Quijote, no se Exactamente. no se puede spoilear. Exactamente. Ya sabemos todo cómo termina. Entonces lo que yo hice en el cuento que escribí es, yo le hablo al viejo Casale. Ah, mira. O sea, le hablo a un personaje de ficción. Claro. Y le digo que en realidad mi 19 de diciembre no es el de él. Yo lo lamento Claro. mucho. Cada uno tiene. Claro. Yo lo lamento mucho, pero mi 19 de Te diciembre tiraba para el es el del Independiente. 91, Claro. cuando se retiró el Bocha, no del 71, cuando Claro. usted nació, que lo creó el negro, bueno, bla, bla, bla. Pero disfruté mucho escribiendo esa historia porque también es un homenaje en definitiva Sí, al negro. y claro. ¿No? Sí, sí, sí. Tomar un personaje que él había inventado Sí, sí, para una sí. historia Sí, maravillosa y hacerlo tan protagonista de una Sí, historia lo mía. tuviste como un referente. Sí, en ni lo hablar. tuyo. Le hubiera gustado, yo creo que. Sí, yo creo que sí. Le hubiera encantado un tío. Se hubiera cagado la Se risa. hubiera cagado la totalmente. risa. Sí. Bueno, es el cuento ganador de 2 toques, literatura deportiva, hay que mencionarlo, Sí. de nuestro amigo Juan, que Bueno, difunde cuentos por WhatsApp que acá... Hoy difundió uno. Hoy Uno difundimos mío. Difundió porque usted lo relató, Yo lo usted lo narró. Lo narré. Lo narré. Juan, que vamos a sacar el oralmente. teléfono abajo para que Sí, sí, la gente en suscriba el contexto del a- 24 de marzo, Sí, sí. de los 50 años del golpe, abarca, digamos, incorpora esa temática, o está dentro de esa temática, el cuento de Claudio, y hoy fue divulgado por la plataforma Juan. Juan Marquínez, a 2 toques, que después podemos poner. Lo vamos a poner abajo del teléfono Sí, porque sí, el teléfono, es una está página que bueno. está funcionando muy bien. Claudio Sí. está participando con sus cuentos también ahí, vos también Mm. participás con tus cuentos, han sido difundidos algunos Y es un cuentos. amigo del programa, aparte, Sí. Y es un amigo del programa que lo hemos tenido también como por entrevistado. supuesto. Y ya que estamos hablando de Claudio Gómez como escritor y mencionando, porque esto es una presentación que va desarrollándose paulatinamente, mencionando que Claudio es editor del diario Perfil, de la sección deportiva, hace muchos años, y que ha escrito varios libros, pero ha escrito varios libros que atraviesan el deporte, pero también algo muy importante, muy cercano a nosotros dolorosamente en estos días, que es la temática del deporte y los derechos humanos. ¿Sí? A mí un libro que me ha impresionado mucho, me ha atravesado mucho, es Maten al Rugbier, de Claudio Gómez, donde Claudio, ¿está todo bien, Simona? Cualquier cosa nos avisa. Asistente de dirección. Asistente de dirección, y nos dice cómo están las cámaras. Donde vos, lo dirás mejor que yo, pero te has introducido en una investigación exhaustiva, casi obsesiva te diría, sobre la suerte, la desgraciada suerte de estos rugbyers de La Plata que fueron secuestrados y desaparecidos por la última dictadura militar. Sí, así es. Sí, lo que hice en el libro fue reconstruir las historias de estos 20 muchachos que además de jugar al rugby militaban, por supuesto, digo, no es que los hayan secuestrado y desaparecido por haber jugado al rugby, sino porque militaban en distintas agrupaciones. Y esto surge a partir de que me entero que hay un club de La Plata
cuando yo empecé la investigación eran 17, un club que tenía 17 desaparecidos. Después, en los 2 años que tardé yo en investigar, sumé algunos casos más y llegaron a 20. Y ahora son más de 20, ¿no? Porque cada tanto ahí aparece alguna historia que no se conocía y se van sumando casos. Y en principio me sorprendió a mí, porque yo estaba de alguna manera apoyado en el prejuicio de cómo puede ser que sea rugby, que sea rugby y militante, ¿no? Porque el jugador de rugby, nada. No, todos lo tenemos. Tenés el imaginario totalmente. Clase alta, digo que va a haber un jugador del SIC, del CASI. Claro. Un deporte de la aristocracia. Sí, totalmente. Y eso me sorprendió. Y nada, me puse a investigar, a laburar, viajé 2 millones de veces a La Plata. Y bueno, en principio me borró ese prejuicio que tenía, porque si bien es cierto que muchos jugadores de rugby que pertenecen a la burguesía y digo, no solamente no militan, sino que están en la vereda de enfrente, también es cierto que, por lo menos en los 70, hubo muchos jugadores de rugby que se volcaron a la militancia. Entonces ocurría que nada, después de un partido, de un entrenamiento, se iban a una villa a alfabetizar, se iban a un barrio a ayudar a levantar una pared, y tenían mucho laburo social y mucha participación en Montoneros, SER, PCML, que era un partido de izquierda que en La Plata fue bastante fuerte, y una particularidad que tenían de los 20, 18, era que estudiaban en la Universidad Nacional de La Plata. Sí, todos cursaban carreras en la Universidad Nacional, y en La Plata es muy fuerte la universidad pública, la Universidad Nacional. De hecho, llegan pibes y pibas del interior del país a estudiar a La Plata. Tiene mucha presencia. Y nada, La Plata, un poco por esto que tiene que ver con la universidad y que hay mucha juventud, hay mucho pibe, mucha piba que en los 70, además de estudiar, se comprometían políticamente. Ocurrió que la arrasaron. La Plata fue en los 70 la más castigada. La ciudad con mayor cantidad de desaparecidos es La Plata, en proporción a los habitantes. La ciudad con mayor cantidad de centros clandestinos de detención. Todo esto yo me enteré a partir de lo que laburé en el libro. Y lo que hago también es contar un poco el clima de época, esto que vengo hablando, de lo que era la universidad, ir a estudiar, a participar. Y en ese momento vos entrabas a la universidad y era prácticamente elegías la carrera y el grupo en el que militar, porque todos participaban, todos se comprometían políticamente. Entonces estaban en el comedor universitario y de golpe uno se paraba arriba de la mesa, compañero, mañana vamos, movilizaba y todo, ¿viste? Y se ponían a discutir. Había toda una conciencia política muy fuerte, y eso se reflejó muchísimo en La Plata. Y así, nada, las pasaron por encima. Un día me acuerdo cuando, no me acuerdo si estaba yo trabajando o ya había salido el libro, estoy hablando con una chica de Hijos, La Plata, por teléfono, hablando de este tema, ¿no? Y ella me dice, acá en La Plata tenemos un desaparecido por cuadra, ¿no? Que en realidad no sé si estadísticamente es así, pero por lo menos la imagen, tener la idea de que haya un desaparecido por cuadra es fuertísimo. Ahí te da una idea de la dimensión que tienen lo que hicieron los milicos en La Plata, en la ciudad. Y después está ya más entrando en el terreno más amable, si se puede llamar amable las historias que cuento acá, es que cuento la historia de Jorge Moura, Jorge Moura era el hermano de los Moura del grupo Virus, ¿sí? Ese grupo con el que todos bailamos en los 80s, en los 90s, que el grupo estaba integrado por 3 Moura. Federico, que era el más popular, que cantaba, Julio y Marcelo, que eran 2 integrantes de la banda, y había un 4.º Moura, Jorge, que había desaparecido en el 77. ¿Llegó a integrar la banda? No, nada que ver, no. La banda es del principio de los 80.
Claro, sí. De hecho, cuando lo chupan a Jorge, Federico estaba en Brasil, vuelve, se entera, no sé qué, y años después arma la banda. En ese momento vendía ropa, Federico antes de entrar a la banda vendía ropa en un local que tenía acá en la Galería Jardín en Florida. Y estaba muy metido en el mundo de la moda hasta que armó la banda y estalló, Virus estalló. Sí. Sí, no. Y bueno, nada, cuento la historia de Jorge, que es el de los 4 Maura, Quizás esa la historia menos conocida. Sí. sea una de las razones por las cuales en el 82, cuando los militares hicieron el Festival de Rock de la Solidaridad, Virus no participó. Virus fue una de las únicas bandas que se negó a participaron todos. Menos Virus y los violadores. Lo veo Dijeron que los estaban usando Sí, para favorecer para exactamente. hacer Sí. el caldo a los Exactamente, militares. exactamente. Virus no quiso participar. Y creo que León se arrepintió, creo que Muchos. participó y después se arrepintió No de haber sabía. participado de esa. Charlie, Luis, Pineda, tampoco- estuvieron todos. Sí, sí, sí. Lo hicieron por el momento, lo llevó a hacer eso. Como muchos fueron a la Plaza de Mayo el 2 de abril, como todos, y como muchos se dejaron llevar por Sí. el nacionalismo sin saber lo que está en lo que ¿Sabes nos qué? estábamos metidos, Lo Federico, que estaba lo pasando. que estaba pasando. No, Federico- ellos la tenían clara. en ese Festival de la Solidaridad Latinoamericana, Federico estuvo en obras, estuvo en camarines, de No hecho sabía hay eso. fotos de él, pero Virus no tocó. No lograron, No tocó, Sí, no participó. Lo que pasa es que, bueno, nada, acordémonos, había todo un entusiasmo. Sí, se era generalizado. Sí, un falso patriotismo de creer que estábamos ganando, Sí, que se vengan los ingleses y que lo pasamos por Muy encima. por eso- había, por eso digo que no. Claro. y había Yo- muchas claro. movidas para también juntar alimento, Por diferencia de una pincha. semana hubo una movilización Claro, sí, apoyando a Galtieri, Menos. la otra semana, o Menos. menos de una semana, la movilización multipartidaria. Del 30 de digamos, abril, sindicalismo. del 30 de marzo al 2 de abril. El 30 de marzo cuando se arma la movilización que matan a un muchacho de apellido Flores, el 30 de marzo, y el 2 de abril la plaza llena vitoriando a Galtieri. Sí, sí, Mira, sí. yo asociado a eso te Delirio. quería preguntar, seguramente yo traje este libro que está sobre la mesa, que se llama Menotti, el técnico del proceso. Tremendo, el título es Es terrible, es durísimo. un libro que yo lo quise leer por interés, no Durísimo. es que estoy de acuerdo con eso, Claro. quería tener una mirada. Porque Qué polémica. es una polémica. Y yo quería hacer una reflexión tuya, ya que estás en el tema de deporte y de derechos humanos, Sí. sobre el Mundial 78, sobre los jugadores, sobre la euforia de la gente. Sí, ¿Qué te pasa con eso vos? me Porque pasa. aparte lo viviste plenamente Sí. por tu edad. No había nacido en el 78. Bueno, No sé ustedes. Ah, Hubo flojo ahí, Hubo flojo. Te mató, te Está- mató. Trató de viejo. Te mató, sí, sí. Está tu hija ahí que creo que no te va a decir, me parece. Me trató de viejo. Sí, ¿Qué, sí, sí. qué forma sutil de tratarme de viejo choto? Bueno, Pero ¿sabes yo qué? sí había nacido. Yo me hago de cuenta que lo escuché. Bueno, pero viste algún video seguramente. Me contaron. Date siempre pasando. Me contaron que no, fue un momento, una de las grandes contradicciones de la historia argentina tiene que ver con ese mes de Las mundial, tantas. ¿no? En el que estábamos todos entusiasmados y festejando Sí, 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 era una un pintura. triunfo deportivo y a la vuelta a tu casa estaban las viejas Exacto. llorando a sus hijos, ¿no? Una locura, un delirio, digo, si te lo pones a pensar. Pero en torno a los jugadores, al técnico, ¿qué Los crees arreglos. sobre ellos? ¿Qué pensás sobre ¿Qué pienso los sobre involucrados? Hay muchos que le caen, más Sí. que nada a Menotti, que a los A menores, jugadores, sí. Por que eso le digo. caen, claro, ¿cómo puede ser que se prestaron a ese juego? Bien. Yo a los jugadores, en principio los indulto. Por lo menos en ese momento en el que Sí. tenían 20 y pico de años Sí. y que yo no sé si había algún jugador que sabía. No, desconocimiento total. Nada, sí. Yo creo que con Digo, todos. generalmente el resto de la sociedad no tenía conocimiento de nada y un futbolista menos. Claro. Porque vive mucho más en una burbuja que Sí, 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 el sí. verdulero, ¿no? Yo él mismo cuenta que Eran Marcelo chicos, le puso un revólver. eran pendejos. Sí, sí, sí. Lo que sí podemos ya a discutir es, bueno, ¿qué pasó con estos jugadores 20 años después, 25, 30 años después? Casi. Cuando- Muchos hablaron. Sí, Con el ellos Diego, claro. sabían Sí. que efectivamente mientras jugaban
el mundial en Cancha de River a 10 cuadras en la llama torturaban gente, que las madres estaban en Plaza de Mayo reclamando y que bla bla bla, un montón de historia. Pueden decir, bueno, en ese momento no lo sabía, nada. Digo, yo jugaba al fútbol y trataba de hacerlo lo mejor posible, pero la verdad que nada, con pasar el tiempo me enteré y me parece totalmente deleznable, como el Pato Filiol, el Loco Houseman, Luque en algún momento. Luque tampoco fueron tantos, Villa, tampoco fueron tantos. Los que hablaron no. Luque sí, Luque habló. Kempes, por ejemplo, vos le decís a Kempes. No, Kempes no. Vos le decís a Kempes, Mundial 78, Videla, y se le ponen los pelos de punta. Él no. Como que no quiere contar. No quiere. Quizás ya, no sé si ya no está en quiere, España se enoja, o se se molesta. fue rápido a España, se Él fue. se enoja, se molesta. No se me. Y le hincha mucho las pelotas Sí, que sí, vinculen el Mundial con la dictadura. Bien. Pero en realidad, nada. Digo, ¿qué le vas a decir a Kempes? Digo, los miles usaron el Mundial, pero por supuesto que lo usaron. Sí. Pero Digamos, la selección ganó en la cancha, más allá de la discusión del partido contra Perú. Digamos, pero podemos decir que la selección jugaba bien, ganó en la cancha. Está claro que sí. Mismo las madres de Plaza de Mayo, Claro que sí. cuando hablaron, ellas mismas dijeron que contra los jugadores nunca No. tienen nada. Es más, se juntaron con los jugadores y ellas con los jugadores nunca hicieron ningún reproche. Sí. El papel Menotti, como decís vos, el papel de es- Flaco Menotti tal vez es un sea poco más, un poco quizás. más cuestionable, porque él venía del. Estaba afiliado al PC. Claro, ahí un tipo una que. contradicción, Un tipo que quizás. fue. No, Claro. estás jodido. Estaba peleado Claro, totalmente sí. en Rosario. Afiliado al PC. Pero por Tenía que- supuesto. sí, era muy comprometido. El Flaco tenía una militancia política Claro. muy comprometida, claro que sí. 73. Entonces, claro, vos decís, bueno, un tipo que no está fuera del ámbito político como puede ser que haya Bertoni. aceptado primero la conducción de la dirección técnica sabiendo lo que se venía, porque Igual, se no, sabía. él acepta en el 74. 74. Pero Democracia. Sí, está bien. Sí. En el 74 agarra la selección después del Mundial Bueno, pudo haber de Alemania. también. Sí, Se puede bueno. haber- Sí. Te la encargo renunciar a la selección. Igual no. Claro, sí. hay que ver si lo dejaban Sí. renunciar. Sí. Pero bueno, Sí, esperá, si lo dejaban, hay que ver si querés, si tenés ganas, digo. No, pero. Para un técnico estás en la selección. ¿Sabes lo que tiene que pasar para renunciar a una selección? Tiene que Sí. ocurrir una tragedia, boludo. No, pero lo peor de. Estás quizás llegando Lo a que sueñan. tu claro, máximo lugar claro. como entrenadores en la selección. sí, igual la tragedia estaba ocurriendo. Hay que ver qué nivel de negación ante esa tragedia tenía el Flaco o los Sí, a jugadores. Flaco le hincha las bolas hablar de esto. No, lo cuestionable también quizás un poco es decisiones que se tomaron después cerca del Mundial, por ejemplo de Masera exigiendo que no vaya Maradona y metiendo a Alonso, que fue una decisión que Lacoste. se sabe, Lacoste fue el que le metió Lacoste. el veto a Alonso. que eso se sabe eso. Sí, No sí, querían sí, que vaya sí, Maradona y se metieron a Alonso. sí. Y eso se sabe. Sí. Y aceptando esas presiones. A ver, lo pudo haber llamado a Alonso y a Maradona también, ¿eh? Porque Sí, estaba sí, Villa, podía- Valencia, había sí, otros sí. jugadores que bien se hubieran podido quedar afuera para que entre Sí, fue Maradona. Goyini. ¿Por qué no? Sí, claro. El Vichy Borghi, había muchos jugadores con más o menos con el mismo puesto. Pero bueno, nada, el Flaco nunca habló directamente, nunca aclaró, nunca explicó con detalle Ahí sí. por qué. Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Y es un tema que le hincha las pelotas cuando se lo plantean, se molestaba, se echaba mucho las bolas, que le vinculen al triunfo deportivo, a ese logro deportivo, que se lo vincule con la dictadura, ¿no? Sí. Sentía como que lo ensuciaban con eso, claro. Lo que pasa que, bueno, es difícil despegar, por un lado, tanto un episodio como otro. Y genera mucha discusión, genera debate. Digo, podemos estar acá 2 horas hablando y no vamos a llegar a una conclusión. ¿Sí? ¿Los usaron? Sí, los usaron. ¿Fueron cómplices? No, no fueron cómplices. ¿Fueron colaboracionistas? No, tampoco. ¿Fueron ingenuos? Ponele. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué pasó después, cuando dejaron de ser ingenuos? Algunos reaccionaron, otros no. El Nada. famoso oído sordo. ¿viste? Exactamente. Después- Ojo que había que estar ahí, es difícil también Podés hablar. hablar. Nosotros hablamos de acá y no estábamos ahí. Es difícil también estar ahí
Tener, participar, ser integrante, es difícil también, no es tan fácil. Está el famoso video Claro. que graba un periodista de la televisión holandesa Sí. en Plaza de Mayo, cuando esa madre dice, Sí. ustedes son los únicos que nos pueden ayuda, Sí, sí, ayuda. sí. son-". Ahora está circulando. ¿Vos Sí. te reuniste con ese periodista? Sí. O, sí, estuviste reunido Sí. con el periodista y el camarógrafo. Y eso fue el día de la inauguración del Mundial. O sea, mientras se inauguraba el Mundial y estábamos todos pendientes, había No un, sabía que fue ese un día. periodista holandés en Plaza de Mayo hablando con las viejas. Claro. Eligiendo. Holandés, ¿eh? Sí, sí. No era periodista argentino, no. Estaban todos en la cancha. ¿No? Sí, Estaban sí. enfocados. Porque, bueno, en Holanda tenían mucha más conciencia de lo que ocurría acá Sí, que, sí. que nosotros mismos. Tengo entendido que De los hecho- holandeses no quisieron recibir el. De hecho, hubo el premio. campañas de boicot, intentos de campañas de boicot para que la selección holandesa no viniera y demás. Vino. El que no vino fue Cruyff. Claro. que en su momento Yo se- sabía que un grosso se había negado a venir. Bueno, en su momento se lo vincularon con la dictadura. Bueno, no vino por los milicos y demás. Bueno, en realidad no fue así. Hace unos años antes de morir publicó una autobiografía en la que cuenta que él no vino por temas familiares. Hacía poco que habían secuestrado, no, habían entrado a afanar a su casa. Los tuvieron de rehén, los afanaron y la esposa estaba muy asustada, sus hijos también, y no quería irse un mes Ah, y dejar a su esposa y a sus hijos solos. Fue el argumento que él dio en su libro. suerte que no vino entonces porque hubiera sido un Suerte poco, que no. un poco Exacto. más complicado. la Futbolísticamente, final. menos mal que no Un poco más vino, complicado, claro, jugador de la hostia. Sí. Sí, ni hablar, hubiera jugado la final contra nosotros, hubiera sido muy complicado. Pero bueno, hay historias en ese mes mundial que son absolutamente increíbles, como por ejemplo que en la misma ESMA represores y desaparecidos compartían el partido y gritaban los goles juntos y se abrazaban. Claro. Raro. Goles de Argentina y se abrazaban con el tipo que ayer te había picaneado. Una cosa increíble. Y después, en una historia que es absolutamente inverosímil, pero que fue así, que parece desde película. Cuando Argentina sale campeón el 25 de junio, un grupo de milicos dice, bueno, vamos a festejar. Entonces le dicen a 2 o 3 minas que estaban ahí detenidas, entre ellas Graciela Leo y Miriam Lewin, la periodista. Dice, bueno, nada, báñense, cámbiense que vamos a festejar. La suben a 2 o 3 autos y salen por la Avenida Libertador, atestada de gente, estaba todo el mundo en la calle ese día. ¿Sí? Salen con los autos, en cada auto 3 milicos y una mina, a festejar a Argentina campeón. Y en un momento, esto me lo contó Miriam Lewin, era un Peugeot y tenía el techo abierto. Y dice ella, ¿me puedo parar y asomar el cuerpo? Sí, todo bien, no sé qué. Bueno, se para el asiento, asoma el cuerpo y entra a mirar. Rodeada de cientos, miles de personas, Argentina campeón. Y la mina piensa, si yo ahora me pongo a gritar que soy una desaparecida, que estoy detenida, si yo ahora me pusiera a gritar que me torturan, que me violan, las aberraciones que nos están haciendo en la ESMA, ninguno de estos me va a creer. Claro. No me van a dar pelota. Una loca, van a decir. Es una loca. Claro, no rompa la pelota que estamos festejando. Y esa sí era verdad. Y era verdad. Bueno, nada, lo que ocurrió fue que dieron una vueltita, fueron a una pizzería a comer. ¿Cómo es un delito? Sí, sí, sí. ¿no? Sí, bueno, El grado de perversión, Sí, una cosa- de perversión y enfermedad. Es una historia. Y después de comer, las volvieron a Lanzaron. la ESMA y La siguieron siendo detenidas, desaparecidas como hacía un día. Tenía una mina que durante 2 horas fueron libres, entre comillas, digo, pasearon por En medio de Núñez. una multitud. Pasearon por festejando. Núñez rodeado de gente. Una cosa, es una imagen de película esa. Es una Sí. imagen de una ficción, no lo puedes creer. Vos sabés que yo fui a los festejos, yo vivía en Salguero y Corrientes, y en mi familia, digamos, obviamente todo lo opuesto a apoyar, digamos, la dictadura, y había conciencia política, pero sin embargo,
salimos a la calle, o sea, yo tenía 7, 8 años, o sea, que si salí es porque un adulto me dijo vamos a la calle a festejar, Claro. ¿entendés? Y yo siempre me lo pregunté, digo, ¿por qué en ese momento mi vieja, el segundo matrimonio de mi vieja, decidieron salir a festejar y a compartir ese momento con toda la gente cuando salió campeón? Y digo, habría una necesidad muy fuerte de salir y juntarse, no, porque estábamos desmovilizados como pueblo. Sí. No te podías juntar a celebrar ni festejar nada, Sí. ni protestar, ni llenar una Sí. plaza, ni nada. Entonces, existiría esa necesidad de manifestarse, aunque sea salimos campeones, sabiendo o no a un nivel de conciencia de que aún estaba pasando todo lo demás y esto servía para fortalecer a la dictadura, pero bueno. Es se fútbol, salió. Fabio. Es fútbol. Volvemos es a esto fútbol. de la paradoja de la plaza de Galtieri. Claro, totalmente. Una Exactamente. cosa extraña. Son pasiones, Cosas los complicadas de argentinos la gente, nos movemos de la por gente. pasiones, y la pasión y es el momento. Y somos así como pasó también en Semana Santa con Felices Pascuas y hay unos cuantos ejemplos Claro. de cosas que sucedieron así y que bueno, después la historia nos mostró otras cosas. Un año después del Mundial, el juvenil sale campeón Claro, en Japón. sí, Claro. ¿Se acuerdan? Sí. Ese Mundial que fue la presentación mundial de Maradona. Claro. Maradona y Ramón Díaz. Claro, Sí. el equipazo, con el Flaco Menotti. Por favor. Ese mundial coincidió con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos Humanos, Sí, sí, sí. Que ¿Qué? denunciaron. claro, recibía denuncias en una oficina que tenían ahí en la Avenida de Mayo, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo. ¿Sí? Y era nada, coincidieron en el tiempo. Entonces, se empezó a muchas madres, familiares, a hacer Sí, sí. denuncias ahí en la Avenida de Mayo, se empezó a armar la cola. Todos los días, la cola de gente. Cuando Argentina sale campeón, Videla dijo, los quiero acá mañana. Sí, tenemos que llenar la plaza para demostrarle a estos zurditos Sí, de sí, la otra sí. cuadra Que está todo bien. que está todo bien. Sí, sí. ¿Qué hacen? Traen en un operativo increíble. Maradona se había comprometido a jugar unos partidos a Europa, no sé qué. No fue. En una movida logística increíble, viajan en avión, creo que hasta Aeroparque. Desde Aeroparque van en helicóptero hasta la cancha de Atlanta y de la cancha de Atlanta en micro hasta Casa de Gobierno. Todo así un operativo todos los pedos, cronometrado, para que Videla los reciba. Y fue cuando la famosa historia que el Gordo Muñoz de la radio decía: los argentinos somos de derechos humanos, sí. juntémonos en la plaza a festejar. Fue la única vez en la historia que se festejó Sí, sí. un campeonato juvenil. Claro. Sí, sí. Los juveniles Sí. se festejan en tu casa. ¡Uy, che, qué bien! Sí, listo! los parientes. No sí. salís a la calle. Claro, sí, bueno, sí. ese día, Sí, sí. porque arengado por los medios, Claro. el Gordo Muñoz, que era Agitaron. Y en el ese Muñoz momento era célebre, por eso Muñoz era fue como célebre. el proceso. Sí. exactamente, Claro. y se llenó la plaza. Y adentro de la Casa de Gobierno estaba Videla y estuvo todo el juvenil y Maradona. Y a foto Maradona dándole la mano a Videla. Sí, sí, sí. Fue usado y también fue usado. Sí, Claro. sí, igual Maradona. Sí, Maradona pero tenía 19 ni- años. ni- ¿viste? no, 19 años, ¿le vas a caer a Maradona No, porque tenía 19 años? No, porque aparte de todo lo que hizo Aparte de después todo lo que Maradona, hizo no después, reivindica. demostró bien, claro. Claro, Claro. se paró siempre. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo se Claro. reivindicó? Se paró siempre bien, Claro, sí. totalmente. A veces se necesita la voz de él, ¿no? Igual, más ¿qué que te nada parece? en estos Sí, tiempos. ¿qué te Sí, parece? Bueno, sí. Vos escribís sobre Maradona. Ahí está, Diego. Libro de Cherkis Libro de Vial. Cherkis, claro. La biografía de Cherkis Exactamente, Vial. El que exactamente. mejor definió, creo que a Maradona cuando habló de cuántos Maradonas hay. Hermoso, Ah, hermoso. Eso Cherkis solo lo puedo decir. Hermoso. Sí, Hermoso. sí, total. Vos te quedás con un Maradona, escribiste sobre el Maradona que elegís. Para mí hay uno solo. El bochinista. Ah, claro. Era su ídolo. Claro. El Maradona que le dice: pase maestro, lo estábamos esperando en el Mundial
en el Mundial de México contra Bélgica. Y Que él lo quería ver en la cancha. Claro. 5 minutos. Sí, fue así. Pero es buenísimo, vos ves esos 5 El minutos. pase. Vos ves esos 5 minutos y cada vez que Maradona tiene la pelota, Sí, se la quiere lo dar. busca, lo Se busca, la lo quiere busca. dar, lo sí, busca. es una cosa Es increíble. maravilloso. ¿Te puedo poner en un aprieto? No. No. Bueno, dele, a ver. No, viste, nosotros en el Tute solo participamos de una cofradía, por llamarlo de una manera amable. Una secta. Una secta. Dígalo con toda la letra. Una secta. Una secta llamada Tute, para la cual mandamos un fuerte abrazo para todos esa manga de inadaptados, desaforados. Bueno, y a veces decimos, bueno, tal cosa o tal cosa, y te ponen Se un vota. revólver en la cabeza, se vota, no Se puedes vota. decir no paso. Claro, nada, sí, sí, ¿entendés? sí, sí, sí. Entonces yo ahora lo No es pongo- para tibio. Maradona Bochini. Maradona Bochini. Ah, Sí, te sí, está matando. le pongo Hijo la de primera. Sí, sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque, bueno, a Maradona no hace falta explicarlo. Y el Bocha tiene que ver con mi sentimiento. El Sí, Bocha con lo tu equipo, lo con que- tu lo que- equipo. claro. El Bocha me dio satisfacciones futbolísticas que el Diego no. La verdad que sí. Claro, por tu identificación. 20 años, boludo, jugó en la primera Independiente. Claro. Hizo goles a los goles. Además, que uno tenía es que más hacer. hincha de su equipo que de la selección. Obvio, el futbolero siempre, más el hincha de futbolero su es uno equipo. más. Exactamente. Pues la selección somos todo, en cambio, tu equipo es tu equipo. A mí me pasa lo contrario. No, vos, pero vos- soy tan poco pero futbolero vos que cada- soy hincha de la- Y bueno. Y bueno, pero me pasa eso, tengo alguna cosa buena. No, pero vos sos muy Más o menos. maradoniano. Yo soy Aparte, muy maradoniano, claro, pero claro. soy maradoniano del Maradona que está fuera de la cancha. Bueno, claro. Y yo me sí, hice más maradoniano sí. cuando se retiró. Sí, sí, yo también. Cuando sí. se retiró del fútbol y empezó a aparecer ese Maradona Sí, sí. político comprometido de la frase, me enamoró. Sí, sí, sí. Me enamoró. Sí, Y sí. bueno, de la gente, él apoyando de la gente de donde él salió, que eso es Totalmente. increíble. Yo siendo Porque hincha- la mayoría se olvidan de eso. El Diego de ¿viste? Fiorito nunca Claro. dejó de ser. Lo ves a Tevez, al Kun Agüero, ¿viste? No, cambia, desclasado, cambia, lo desclasado cambia. que claro, no les importa nada, pero el Diego llegó a Fiorito hasta el último día de su Sí, vida, sí, lo tenía sí, encima. Y él, bueno, un poco lo que dijo Cherkis en esta frase que él podía estar era Dubái, sí, sí. Dubái y Está Fiorito. Está buenísimo. ¿No? Era Sí. letrina y hotel 7 estrellas. Sí. Háblanos del Partido Rojo, otro libro muy importante. Simona, ¿no la presentamos? ¿Simona? Sí. Simona. Simona, la asistente de dirección, decidimos Claro. que venga de este lado. Ya cumplió su trabajo. Muy Sí, bien. sí, ahora ya se La borra puede que está muy relajar. bien. Simona, ¿quién es usted? ¿Quisiera contarnos? No. Acá. Acérquese y diga, yo soy. De la vergüenza. ¿Pero qué digo? ¿Es Bueno, algo lo que- del señor Claudio Gómez usted? Soy la hija de... Ah, muy bien. Todo- muy Y me contaron que estás haciendo un libro, ¿no? ¿Puede ser? ¿Y de qué? de gatos. Qué lindo. Historia de Mirá qué gatos. lindo. Historia de gatos. Sí. Gatitos. Muy Una bien. novela. Muy lindo. Una novela que ya va por el capítulo, ¿cuánto? 16. Ah, está avanzada. Muy bien. Y la Qué influencia bueno. del padre ahí entonces estuvo Sí, ya sí, sí, se contagió. asegurada. Asegurada. Qué ¿Vas lindo, a ser che. escritora? Y- Qué bueno. Seguridad. ¿Quién hubiera podido, no? Sí, yo que quería. Sí, ¿Y de qué vas a vivir? que quería- yo que quería que me mantuviera. Bueno, pero. Se complicó, pero Lo bueno. importante es Papá hacer se lo que gana, sea, la lo que no vida, le se gusta. gana la vida dignamente. Muy bien. Por no decir que gana mucho dinero realmente escribiendo. Nunca se sabe, hay que hacer lo que no le gusta, nunca se sabe. Es importante la plata, pero las cosas hay que hacerlas cuando uno está. Dinero. ¿Qué es el- Bueno, háblenos, Claudio, mientras. El Partido Rojo. El Partido Rojo, ¿de qué se trató esto? Es un libro que publiqué contando la historia de una final que Independiente ganó a Talleres el 25 de enero del 78.
Esto significa que todo el libro está enfocado en un solo partido, cosa que fue un desafío importante, ¿no? Digo, ¿por qué esa final merecía un libro? Yo creía que merecía un libro, porque esa final tuvo muchas particularidades. En principio hay una hazaña deportiva descomunal, y es que Independiente, faltando 15 minutos para que terminara el partido, a Independiente le expulsan a 3 jugadores. ¿Por qué le expulsan a 3 jugadores? Porque Talleres hace un gol con la mano. ¿Sí? Primero le habían dado un penal dudoso, después hace un gol con la mano, pero con una mano, no la mano de mucha Dios, injusticia, no claro. la mano de Dios, una mano muy evidente, Bocanelli, el brazo estirado. Faltaban 15 minutos para que terminara el partido, Talleres 2-1, gol con la mano, los jugadores independientes a reclamarle al árbitro, expulsa 3. El árbitro le da un penal dudoso, un gol con la mano y 3 expulsados al rival. Digo, ¿Con el empate salía campeón Independiente? sí. Gol con la mano. Más no podía hacer ese árbitro, Roberto Barreiro. Gol con la mano. El partido sigue, los jugadores independientes se querían ir. Pero esto es un Ya robo- estaban incómodos, es un robo claro. descomunal, les digo, vayámonos. Bueno, Vayámonos. Pastoriza lo frena, no sé qué los convence, pues vuelven a la cancha. Los 8 que quedaban. No hay chance de hacer un gol. Ah, los tiene que convencer para que vuelvan a... para Sí, que se querían sigan. ir. Vámonos, Sí, te sí. están robando descaradamente. No tiene sentido los que demos. Pastoriza el técnico, lo convence, se queda. Es imposible hacer un gol con 3 jugadores menos, no hay chance, no hay manera de hacer un gol. A lo sumo lo que podés hacer es aguantar, te metés todo en el área, aguantamos que no nos hagan más goles. Claro. Pero hacer un gol es imposible. Bueno, Independiente lo hizo. Bochini lo hizo. Ah, Bochini. Claro. Así con 3 jugadores menos llegó en una jugada absolutamente inverosímil, tirando paredes, además, con Biondi, con Bertoni, y metió el 2-2. Independiente campeón con 3 jugadores menos. Vos estás hablando No hubo- de Bochini, Bertoni. Sí, claro. O sea, Sí, no sí. sé si eran 3 menos. Villaverde, Claro, Trocero, no eran 3 menos, ¿viste? Pero Penny disparaba. Y Bochini. Claro. nada, la jugada imposible ocurrió. Y además de la hazaña deportiva, que uno dice, no puede ser que con 3 jugadores menos, hay todo un contexto histórico-político que tiene que ver con la dictadura. Y es que en Córdoba estaba Luciano Benjamín Menéndez, uno de los genocidas más perversos que tuvimos nosotros durante la dictadura. Un tipo, para que se den una idea, un tipo que decía que Videla era un cagón. ¿No? Imagínate el grado de Sí, enfermedad de perversión, porque este partido se juega casi en simultáneo con el conflicto por el canal de Beagle con Chile. ¿Vieron que casi se armó la guerra en el Sí, 78? sí. Bueno, Menéndez quería invadir Chile. O sea, quería, invadimos Chile, listo. Pasa a ser argentino, un delirante. Y él tenía bajo su jurisdicción todo el norte argentino, todo el sistema represivo, con los campos de concentración y bla bla, bajo su órbita, y estaba sentado en Córdoba, ¿sí? Entre ellos La Perla, que es donde encontraron ahora Los huesos. hace, Sí. muy poquito los restos de 12 desaparecidos. Y Luciano Benjamín Menéndez tenía mucho, al estar él en Córdoba, mucho vínculo con Amadeo Nuchitelli, el presidente de Talleres. De hecho, hasta hay imágenes de noticiero de la época en las que los profesionales de Talleres jugaban partidos en el regimiento de no sé cuánto con un equipo de soldaditos, de cabos, sargentos, y después un asado de camaradería. Bla, bla, bla. Y antes del partido, esto lo contó el técnico Saporiti, que era entonces técnico de Talleres, antes del partido de esta final, Luciano Benjamín Menéndez va al vestuario del árbitro y en un momento llama a los 2 entrenadores y a los 2 presidentes, tanto de Talleres como Independiente, les desea un buen partido, no sé qué, pero bueno, nada. Algo hizo Luciano Benjamín Menéndez, vaya uno a saber qué, para que el árbitro en algún momento del partido le dé un penal, un gol con la mano y le eche a 3. Digo, ¿no?
Sí, algo. Claro, algo absolutamente descarado, Sí, demasiado obvio. Por eso yo digo que de alguna manera Bocchini también fue un héroe de la resistencia, ¿no? Porque le frustró un plan a un genocida como el de Benjamín Menéndez. Y por otro lado, como si esto fuera poco, fue el partido que termina llevando esta final, partido que termina llevando a Julio Grondona a la AFA. ¿Por qué? Porque Grondona era el presidente independiente en ese momento. Claro. Y había dos candidatos para la AFA. O sea, había varios candidatos. Pero había dos muy fuertes, que eran precisamente Grondona y Amadeo Lucitelli. Lucitelli, el presidente de Talleres. Bueno, el que salía campeón en ese momento, que Quedaba mejor posicionado. quedaba mejor posicionado, Sí, claro, sí. para llegar a la AFA en el 79. Y nada, faltando 10 minutos para que termine el partido, probablemente el presidente de la AFA era Amadeo Lucitelli. Claro. Sí, y lo que hubiera sido la AFA, ¿no? Uno nunca no sabés. Pero Lucitelli tenía un proyecto de fútbol más federal, él venía Claro. de Córdoba, ¿no? Sí. Proyecto bien, Es la historia, ¿no? bien distinto al de Julio Grondona. Sí. Y el Boche hizo el gol y cambió la historia. Cambió de historia. Ah, Cambió la increíble. historia. 35 años tuvo Grondona. Claro. Y Increíble. en algún momento don Julio se lo agradeció a Bocchini y ha dicho públicamente, yo llegué a la AFA por él. Pues si no hubiera sido por él. Igual hubiera llegado en algún momento Sí, porque seguramente, sí. Julio Grondona era más pillo, era de tipo vivo, astuto, políticamente era intachable. Julio Grondona tenía más calle. Hubiera llegado de todos modos a la AFA. Pero no, si Talleres hubiera salido campeón, seguramente Lucitelli hubiera dado a la AFA y Grondona capaz que tenía que esperar 3, 5, 10 años, no sé. Hubiera llegado de todos modos, pero más tarde. Bueno, nada, esa es la historia que narro, que describo en el libro, en el que es una final épica en un contexto absolutamente represivo, como fue enero del 78. Hay una historia muy linda que yo cuento acá en el libro, de las que más me gustó, En este libro, que es la de Carlos se llamaba, no me acuerdo el apellido, era un apellido armenio, Garabedian, bueno, no me acuerdo exactamente, Garabedian, que era preso político en ese momento, era abogado, y como lo habían metido preso antes del golpe, estaba blanqueado, ¿sí? Zafó de ser un desaparecido porque lo chuparon antes del golpe de Estado. Entonces estaba en un pabellón, en una cárcel en Córdoba, con otro pabellón con presos políticos, y él, claro, estaba al tanto del vínculo entre Talleres, Menéndez, bla, bla. Cuando se entera de esta final, este tipo estaba en la cárcel y bancaba Independiente. Decía, no quiero que Talleres salga campeón porque es un triunfo para Menéndez, lo va a usar políticamente, propagandísticamente. Y me contó que no sé cómo consiguieron una radio, una espica. Entonces estaba ahí todo el pabellón escuchando, ahí la radio, no sé qué. Claro, bueno, pasa lo que pasó. El gol con la mano, los 3 expulsados. Y decía, hijo de puta de Menéndez, se salió con la suya, Talleres campeón, mirá este árbitro, no sé qué, bla, bla, hasta que el Bocha hace el gol y se pone a gritar en el pabellón, el empate. Uy, lo cagamos a Menéndez, Claro. Uy, qué bien, Bocchini, no sé qué, bla, 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 bla. Lo curioso, lo particular de todo es que el tipo era fanático de Racing. Sí, bueno, pero mirá Pero en ese momento. Claro, la cuestión de vida. Claro. En ese momento, él, Qué en la loco. cárcel, como preso político, él tenía en claro que su enemigo no era Independiente. Ah, Su enemigo era otro. Qué loco. Bien. Sí, Qué buena sí. historia. Su enemigo no vestía de rojo, sino de verde. De claro. verde oliva. Sí. ¿No? Entonces, el tipo, yo hablé por teléfono con él y en un momento que me cuenta esta historia que me encantó, y me dice, y me lo dijo casi como en un susurro, como si me estuviera contando un secreto por teléfono. Me dice, Bocchini y Bertoni son mis héroes secretos. ¿No? Porque claro, en definitiva le terminaron dando una alegría en un momento del encierro, ¿no? Siendo hincha de Qué Racing. bueno. Qué buena historia. Bueno. Historia, muy buena. Digo, hay momentos en los que la rivalidad se desdibuja. Sí, Tenés total. otro cuento muy lindo que el otro día, antes de que llegaran los muchachos en mi casa, me lo
contaste, fue, no sé si ahora es el momento, porque me parece que por ahí es un poco largo, sobre el gol de Platense. Sí, Ese es impresionante. Si querés lo dejamos para otro momento, para otro programa. Pero bueno, me vino a la memoria porque también tiene que ver con poner en un grito de gol mucho más que un festejo de un grito de gol. sí, sí. Hay momentos en los que, digo, a ver, los que somos futboleros, somos hinchas de fútbol, queremos que tu equipo gane, que al rival le hagan 14 goles, que se vaya a la B, todos Sí, los sí, males y Sí. está todo bien. Pero hay momentos en que eso se rompe. Sí. Cuando hubo, por ejemplo, el año pasado, la marcha por los jubilados, que se armó después de que lo cagaron a piñas al hincha de Chacarita, Sí. Sí. Todo, sí. al viejo de Chacarita, la camiseta de Claro. Chacarita. Lo pusimos toda la sí, camiseta. total. El miércoles siguiente, vos Sí. ibas a la marcha, había camiseta de todos los clubes. Claro, Hay una sí, rivalidad. sí. Estamos todos con el viejo, estamos todos con Exactamente, Carlos. Exactamente. ¿Entendés? Puede ser de Atlanta y apoyar. Ah, vos tenés la de Sí. Atlanta, vos tenés la de Racing, la de Sí, San sí. Lorenzo, vamos todos abrazados porque estamos bancando Claro. al viejo. La foto Sí, en, el, sí, sí, en sí. el velatorio de Maradona, el hincha de Bueno, River y el también, boxeador abrazándose. también. Es una de las mejores fotos que Es vi, una postal. llorando los dos Es una postal. porque se murió Maradona. Es una postal. El viejo. Son cosas que Sí. van mucho más allá de la pelota. Exactamente. Claro. Y ahora, por este 24 de marzo, hubo muchos clubes que salieron con sus camisetas con pañuelo en las manos, Sí. con Ah, la sí, frase sí. nunca más. Exactamente. Y bueno, también pasa lo mismo, digo, cuando entramos en el terreno de los derechos humanos, la rivalidad se rompe, Sí, digo, digo, un poco como explicaba recién, como contaba recién lo del preso político. Mm. Ahí sabés que tu enemigo Sí. no es el que tiene la camiseta de otro color, tu enemigo es otro. Claro. Y en esta marcha de este 24 se está juntando mucha gente de muchos clubes Sí, sí. para marchar juntos y es genial que ocurran estas cosas. Sí, sí, Genial, si bueno. no sale de los, por ejemplo, de los jugadores de la selección actual, que son los más, digamos, los campeones del mundo, y bueno, tiene que salir de los equipos chicos, de los hinchas, Sí. tiene que salir de los que amamos el Y fútbol. que esas cosas salen Porque siempre quizás de no salgan abajo. de, Esas cosas salen de siempre los que justamente esperamos que salgan, ¿no? No, surgen No. siempre de abajo. Sí. Estas cosas nunca llegan de arriba. Siempre Sí, sí. surgen de abajo y en Lo algunos que lados. pasa es que O de tendría la un poco más, Comisión de tendría un Derechos poco más de eco a Humanos, veces, o sí. comisiones de No. derechos humanos, comisiones, sí, de derechos Derechos humanos humanos dentro de los de los clubes, clubes, ¿no? claro. Como instituciones también hay movidas. A lo que voy es que a lo Vos mejor tendría un poquito pertenecés más a la eco. Independiente. A lo mejor tendría un poco más de repercusión si saliera de, quizás, de los jugadores. Y bueno, sí. Tendría un poquito más de, Y más de los jóvenes, no, más más de en los un últimos- momento más de los donde últimos es campeones del mundo, necesario. claro. Sí. Lo que hablamos de Maradona. El club Banfield hizo algo, una movida muy emotiva Sí. también con los hinchas de Banfield desaparecidos, Sí, sí, ¿no? O No sea, fue- dentro de- Sí, no es el único. Banfield fue el primer club que restituyó carnet a sus Sí. socios desaparecidos. Exacto. Banfield. Y después hubo toda una ola de clubes que se sumaron a esa iniciativa. Ferro, acá que estamos muy cerca de Ferro, Sí, también. Huracán, Racing, River, Sí. Rosario Central, Gimnasia, Argentinos Juniors, y me olvido, Morón, me olvido de un montón, seguramente, Sí, sí. pero que fueron haciendo actos Sí, sí. en los que les restituyeron los carnets de los socios que tienen registrados como socios desaparecidos. Y es una reivindicación Sí, son gestos fuertes. muy valiosa, Muy valiosos. porque además, digo, más allá de lo simbólico, hasta hay una cuestión, diría, legal, porque los estatutos de los clubes, todos los estatutos, que son más o menos parecidos, dicen que uno deja de ser socio cuando no pagas la cuota, cuando te morís, o cuando tenés alguna actitud, Claro. no sé, deshonrosa. violenta, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Bien, un desaparecido No es un muerto. no cumple con ningún otro Claro. requisito. Claro. Bien, no es que dejó de pagar porque dejó de pagar por voluntad, no está muerto, No. ni tampoco tuvo un gesto, una actitud cuestionable. Entonces, la figura del desaparecido no encaja dentro de los Claro. parámetros de ningún estatuto, de ningún club. Exacto. Entonces, bueno, tiene que seguir siendo socio. Mm. Y eso es lo que está, se está generando en muchos clubes y de hecho hay una agrupación que se llama Coordinadora de Derechos Humanos en el Fútbol Argentino que la semana pasada presentó en la AFA para que la AFA oficialice y extienda a todos los clubes esto de reincorporar a sus socios. ¿Y vos decís lo van a desaparecidos. llegar a hacer? No sé.
No sé, porque Tenés tus bueno, dudas. Chiqui Tapia está con otros temitas. Claro. Está con otro temita. Otro está temita. negociando. Más, Otro temita que. con platita más. Claro, otros Más temitas que tendrían prioridades Sí. en su lista de intereses Claro. por sobre la restitución de Caleta Exacto. al socio desaparecido. Sí, sí. Pero la verdad que estaría muy bien que la AFA. Estaría muy bien. Parecería un gesto político importante también. Voy a hacer un juego antes de irnos. Cerrá los ojos. Yo te voy a dar para que agarres algunas cosas y vos vas a decir qué es. ¿Tengo que adivinar? Tenés que adivinar, obviamente, por tacto. Es algo que ni nosotros como todo eso. Tacto. A ver, acá te pongo algo adelante. No abras los ojos, toca. Eso. ¿Qué es? Un yo-yo. Muy bien. El hilito. Claro. Lilito, muy bien. ¿Jugabas al yo-yo? Al Russell. No es el bronco, no es el bronco. Ruso. Yo, Russell. Muy bien. ¿Qué es esto? Tocas. Un poquito. No, mirá que vos tenés que adivinar qué es eso. Ah, pero está bien la confusión, Y claro, con tiene, el tiene tacto. todas las. Tiene Vamos a todas poner las. esto para que lo pueda ver la gente. Es que le faltan más cosas para que se dé cuenta de eso. Sí, sí. Te voy a ayudar. Quizás si toca un poco más. Muy moderno. Ahí, lo si veo, toca un poquito Claudio, más ahí, más para Muy abajo. moderno. Ahí se puede dar cuenta. Puta madre, yo no lo sabía. Te voy a ayudar. ¿Qué era para jugar esto? Mirá. Ah, esto es un cassette. Claro. Claro. Un mini grabador. Muy bien, un mini grabador. Se ve que vos ya sos de la era digital. Muy Ya se bien. olvidó de la. Otra cosa. A ver, ¿qué es esto? Ojo, con cuidado, Cierra los ojos. No, yo no. ¿Qué es esto? Acá. Ni yo sé qué es eso. ¿Qué es ¿Esto? esto? Y no. Vamos a Esto es sacapunta. Ah, muy bien. Sacá la punta del lápiz. Saca punta de La primera lápiz. que no había nacido en el 78. Ahí se te deschavó la edad. No, ¿Qué es esto? la Laura, la maestra de séptimo, lo tenía en el escritorio. Acá. ¿Qué es? ¿Para qué servía? Ah, Ojo. una brecarta. Muy bien, una brecarta. Perfecto, muy bien. Bien, Pati. Vamos a Yo ver. hubiese dicho una ¿Qué es tijera. esto? Vamos a ver la infancia que tuvo Claudio. Esto es un trompo. Muy bien, un trompo, Pero exactamente. sin mirar, sin mirar. Esa corrió la mesa. El tubito. Y esto no sé lo que es. ¿Esto qué es? A ver esto. Tra. Pelotita de metegol. Muy bien Claudio, perfecto. Muy bien, y acá adentro, Y pasan tiempo antes de venir. mirás, ¿qué hay acá? Oh. El Ese velero, sí te el marcó, velero, la eh. lecherita. Ese te Vamos marcó. ahí. La bolita, la bolita. Los chicos ahí dicen las canicas. Canica, Los claro. chicos. Una lecherita tenés ahí. La lecherita, el Tulipán. velero. Bueno, y ahora Mm. ¿Cómo me mandaste en cana con la edad? Con todo eso? podés abrir los ojos. Muy bien. Ay, qué lindo esto. Esto era de. Eso era de un... ¿De Kodak? Claro, de El rollo. Kodak, del rollo, de Es que, Kodak. boludo, los ojos cerrados me lo hacía más chiquito. ¿Viste? Igual es difícil Kodak, sí, boludo, mirá. con el tacto darte muchas veces cuenta Sí, de sí. lo que es, ¿eh? Es difícil, ¿no? Y lo que más me costó fue el grabador, muy loco. Claro, te costó, ¿viste? Hasta que ves el... Sí, pero. Bueno, Vos dijiste ¿cómo dijiste? Estaba bien como un jueguito. Un jueguito, sí, tenemos ¿Te acuerdas que que se jugaban así? Agarra una. Vamos a jugar al de Soltanco, ¿no? Esa te la vas a llevar. Recuerdo de. Recuerdo acá. Humilde recuerdo. Espero que haya otra cosa. Sí, hay estrellas donde vas, te regalan pinzas, Claro. tienen un canje, Claro, un ¿viste? canje con Adidas, te regalan con zapatilla. Claro, No, pero acá un voucher para ir a No, morfar. no es para jugar el cofre en la felicidad Andá y a darse un morfar viaje a Bariloche como Andá a Soltanco. morfar a Puerto Madero. Abajo Viste, está la me das caja una fuerte. llave, hijo de Toma la puta. puerta abajo. ¿Qué puerta te Bueno. gustaría abrir? Nos ponemos Qué pregunta linda, ¿eh? Linda pregunta. Ay, me estoy robando. ¿Qué puerta me gustaría abrir? A mí me gustaría que esta llave abra la puerta de un La puerta de la casa de del Bochini, no. No, que abra la puerta de un futuro. ¿Me puedo chorear una? Choreate una. Que abra la puerta de un
futuro que me garantice, que esta llave me garantice la existencia de un futuro. Bien. De un futuro inmediato. Necesario. Necesario, sí. Que, Justo. Te ayudamos. Eso. ¿Qué es lo que está faltando? Que esa puerta cuando la abra del otro lado haya algo que me diga, tranquilos, que todavía quedan años. Muy Muy buena, bien. muy buena. Claudio Gómez con nosotros, vamos, viejo. Escritor, periodista. Pocas palabras, pero justas. Está bueno. Gracias por haber estado Gracias. en Clásico Garage. Gracias. Con tu hermosa Simona, Simona. mirá que cuando Gracias, termines Simona. el libro te queremos acá, ¿eh? Vamos. Presentando el libro, ¿eh? Leyendo un capítulo. Esto fue el programa número 14 de Clásicos Garage Radio para ver. Pablito Sánchez, Mariano Tosca, Fabio Guzmán es mi nombre, Claudio Gómez, hoy un invitado de lujo, y Simona Gómez. Gracias por estar ahí. Vamos a ver.